Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en este día virtual número 36. En este tema de innovación tecnológica, pues a mí me tocó hablar de lenguajes de programación. Bueno, ya me presentó el licenciado Everardo Huerta, mi nombre es Nayeli Contreras. Y bueno, primeramente estaremos, pues necesitamos saber el concepto de lenguaje de programación. Ya después les iré hablando de los antecedentes, la programación orientada a objetos, que en la actualidad pues muchos programadores están bajo a la programación orientada a objetos. Bueno, ¿qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación es una serie de comandos que nos permite codificar instrucciones de manera que sean entendidas y ejecutadas por una computadora. Bueno, existen tres categorías de los lenguajes de programación. Entre esos está el lenguaje de máquina, el lenguaje máquina, que obviamente es el de la computadora. El lenguaje de bajo nivel y de alto nivel. Bueno, el lenguaje máquina es el único que entiende directamente la computadora. Nosotros no podemos, por decir está escrito en lenguaje directamente inteligible por la computadora y utiliza el alfabeto binario. Sabemos que pues, la computadora, su idioma, lo que entiende es por ceros y unos, que es el sistema binario. Como lo marca ahí, consta de dos únicos símbolos, el 0 y el 1, denominados bits. Este lenguaje fue el primer lenguaje utilizado en la programación de computadoras, pero dejó de utilizarse por su dificultad y complicidad, siendo sustituido por otros lenguajes más fáciles de aprender y utilizar, que además reducen la posibilidad de cometer errores. Bueno, el lenguaje de bajo nivel, por excelencia, es el ensamblador. El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustituir el lenguaje máquina por otro más similar a los utilizados. Este intenta desflexibilizar la representación de los diferentes campos. ¿Esto qué quiere decir? Que esa flexibilidad se consigue no escribiendo los campos binarios y aproximando la escritura del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los programadores, pues ahora sí que pues ya no hay necesidad de estarle poniendo ceros y unos, que es lo que la computadora entiende, sino que ahora pues hay lenguajes de programación que el lenguaje que entiende son muy parecidos al lenguaje humano. Por decir, le podemos meter palabras en inglés, y así la computadora va a traducir eso a su lenguaje que ella entiende. A principios de la década de los 50 se desarrollaron códigos mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas. Estos códigos son los símbolos alfabéticos del lenguaje máquina. La computadora sigue utilizando el lenguaje máquina para procesar los datos, pero los programas ensambladores traducen antes los símbolos de código de operación especificados a sus equivalentes en el lenguaje máquina. Es lo que les comentaba anteriormente, que ya nosotros le metemos, los programadores le meten palabras o lenguajes que uno como humano entiende, y ya lo que hace la computadora es traducirlo a su lenguaje para que ella pueda procesar o seguir las instrucciones que nosotros como humanos le estamos diciendo que haga. El lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes son los más utilizados por los programadores. Están diseñados para que las personas escriban y entiendan los programas de un modo mucho más fácil que los lenguajes máquina y ensamblador. Un programa escrito en lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina, por lo que estos programas son portables o transportables. Ahorita más adelante les estaré mencionando qué tipos de lenguajes de programación existen y pues en la actualidad cuál es el que tiene más demanda o que muchos de los programadores desarrollan en ese lenguaje de programación. Estos programas escritos en lenguaje de alto nivel pueden ser ejecutados con poca o ninguna modificación en diferentes tipos de computadoras. Son lenguajes de programación en los que las instrucciones enviadas para que el ordenador ejecute ciertas órdenes son similares al lenguaje humano. Bueno, aquí les
les puse unas imágenes de algunos lenguajes de programación. Entre ellos está PHP, Java, COBOL. Uno ya, pues ya hace varios años que salieron, y pues algunos ya están descontinuados, y ahorita pues en la actualidad lo que más está viendo es Java, PHP, ASP, Visual, etcétera, Perl, Fortran, que fue hace muchos años, Pascal, pues ni se diga, ya tiene como de los años 60, 50 que salió. Ahorita les hablaré de los antecedentes. Bueno, aquí nos dice que en el año 54 y 57, John Backus y sus colegas de IBM desarrollaron Fortran, el cual introdujo muchas ventajas sobre el ensamblador e hizo más claras las operaciones básicas. Pues aquí la idea era hacer la programación más cercana al lenguaje humano, que se le pareciera, sin ya que el programador estar batallando, como les decía anteriormente, con ceros y unos. Poco tiempo después, en el año 58, surge otro lenguaje, Algol 58, que unía la sintaxis de Fortran y mejoraba la notación. En 1960 aparece COBOL, otro lenguaje. Tenía como objetivo ser utilizado en el procesamiento de datos a gran escala. Inmediatamente fue adoptado en bancos, compañías y dependencias oficiales. Para la misma época también aparece Form y APL, que aunque pasaron algunos años para que realmente entraran a uso. Bueno, igualmente en la década de los 60 el lenguaje Simula fue desarrollado por Hogan, Dahl y Kristen. Muchos consideraban que fue el primer lenguaje orientado a objetos. Este lenguaje Simula fue orientado, bueno, como ya les había mencionado, a objetos. Fue el primero en los lenguajes orientado a objetos, y varios años después de su desarrollo, casi todos los lenguajes modernos comenzaron a utilizar sus principios de orientación a objetos. Así fue como se popularizaron términos como objetos, herencias, polimorfismos, instancias. Bueno, en el 65, otros desarrolladores, John Kermit y Thomas Core, crean BASIC con la intención de que se convirtiera en un lenguaje de enseñanza. En 1970 el profesor Niklas Wirth crea el lenguaje Pascal a partir del Algol, también con fines didácticos. Algol ya anteriormente, hace algunos años, pues había sido lanzado. Bueno, aquí el paradigma de programación pues también se divide en varios lenguajes, ya sea lenguajes imperativos, lenguajes orientados a objetos y lenguajes declarativos. Pues ahorita normalmente lo que mayor se usa es la programación orientada a objetos. Aquí nos menciona que los lenguajes imperativos son aquellos en los cuales se ordena a la computadora cómo realizar una tarea, siguiendo una serie de pasos o instrucciones. Los lenguajes orientados a objetos expresa un programa como un conjunto de objetos que colaboran para realizar tareas. Y los lenguajes declarativos, aquellos en los cuales se le indica a la computadora qué es lo que se desea obtener o qué es lo que se está buscando, y estos a su vez se dividen en lógicos y funcionales. Bueno, y es importante mencionarles que en cuanto a los antecedentes, en el 80 inspiraron según el lenguaje Simula, que fue el primer lenguaje orientado a objetos. Adicionó las características de la programación orientada a objetos, incluyendo la ventaja de una biblioteca de funciones orientada a objetos, y lo denominó C de clases. Ya para el 83 pues fue denominado C++, que ahorita no sé si en la actualidad pues lo hayan usado. Y pues ahorita la mayor de la gente, muchos de los lenguajes de programación, cada uno de ellos pues tiene su propia gramática, terminología especial y una sintaxis particular. Por ejemplo, existen lenguajes creados especialmente para aplicaciones científicas o matemáticas generales. Si bien recuerdo el
Estos lenguajes para matemáticas o aplicaciones científicas está el BASIC y el Fortran. Pascal eran unos de los lenguajes que se utilizaban para eso. Y hay otros pues que se orientaban al campo empresarial y al manejo de textos y ficheros, es decir, son en realidad fundamentalmente gestores de información como COBOL, PL1, o muy bien relacionados con el lenguaje máquina del ordenador, en este caso como tenemos el C++. Bueno, aquí les voy a explicar algo sobre la programación orientada a objetos. Esta programación orientada a objetos es una nueva forma de programar que trata de encontrar la solución a problemas de una forma que ofrece muchas ventajas y facilidades que no se tenían anteriormente. Introduce nuevos conceptos que superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos. Bueno, entre ellos, como ya les había mencionado, cuando salió el lenguaje de programación Simula, pues ahora sí que salieron ahí también nuevos conceptos, como era programación orientada a objetos, que era el polimorfismo, la herencia, objetos, atributos. Y bueno, aquí empecemos por el objeto, que es una entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, que en este caso son los datos que nosotros vamos a sacar, y de comportamiento o funcionalidad que vienen siendo los métodos, los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea o a objetos internos del sistema. Es una instancia a una clase, lo que es un objeto. Y bueno, por decir, los objetos se pueden ser agrupados en clases y las clases tienen atributos. Aquí, bueno, lo que es la clase son definiciones de las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto concreto. Una clase es una colección de objetos similares o la implementación, declaración o definición de un tipo. Bueno, miren, aquí como podrán ver, tengo 3 carritos. Esos 3 carritos es uno rojo, uno verde y uno amarillo. Ese conjunto de carritos es una clase de objetos. El método desde el punto de vista del comportamiento es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, les decía, esa es una clase y tiene 3 objetos. Ok, ¿cuál va a ser ahí el método? El método viene siendo cómo se va a comportar el objeto. Ok, ¿cómo se comporta el objeto? El objeto es un carro. ¿Qué hace el carro? Pues avanzar, frenar, acelerar. Ese es el comportamiento que está teniendo el objeto. Por consecuencia es comportamiento o método. Y todo en su conjunto pues forman lo que es una clase. Bueno, lenguajes de programación orientada a objetos. Existen una amplia variedad de lenguajes de programación, pero les voy a mencionar algunos, los más conocidos. Entre ellos está el C++, que es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por Wilhelm Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos.